taller de ilustración. Ya estuvimos viendo en los talleres anteriores lo que es la perspectiva, cómo funciona, y no solo eso, sino que también estuvimos viendo cómo se construyen las figuras geométricas básicas en el dibujo. Ahora vamos a incorporar las luces y las sombras. El concepto de luz viene acompañado del concepto de sombra. Estos dos elementos forman las caras de una misma moneda. Es decir, que si de un lado tenemos luz, del otro vamos a tener sombras. En los objetos tridimensionales, a la hora de pasarlo al dibujo, esto es lo que nos hace dar la sensación de que un dibujo tiene más profundidad. Ya vimos los elementos como la perspectiva de cómo distorsionar un objeto, pero agregando la luz y la sombra, vamos a hacer que nuestro dibujo se esté levantando del papel. Vamos a comenzar nuestro dibujo con la línea de horizonte. Como estuvimos viendo en los videos anteriores, vamos a estar trabajando con 2 puntos de fuga y vamos a estar haciendo nuestro cubo o caja, como le he dicho reiteradas veces. Marcamos nuestra altura con una línea vertical y fugamos. Ahí remarco para que la puedan ver. Ahora, la luz, ¿cómo incide en un objeto que es cúbico? Primero que nada vamos a tener que determinar de dónde viene nuestra fuente de luz. Lo voy a marcar acá con una L. Esta va a ser nuestra fuente de luz, es decir, que va a estar incidiendo en el objeto desde acá arriba. Y del lado opuesto vamos a tener la sombra, que lo voy a marcar con una S. Entonces tenemos luz, y sombra. La luz, tengan en cuenta de que no se va a focalizar en un solo punto, sino que va a estar cayendo a forma de capa sobre todo el objeto. Y como la luz viene desde arriba, eso quiere decir que la capa superior, la cara, va a ser completamente blanca, o dependiendo de la intensidad de la luz. Su cara opuesta va a ser la más oscura, la propiamente dicha sombra. Pero la otra cara, que no está recibiendo la luz directamente, no va a ser tan oscura como la sombra, sino que esta va a estar en penumbra. A esta sombra la llamaremos penumbra. Entonces tenemos luz, sombra y penumbra. Para terminar de incorporar bien todos los elementos, nos estaría faltando una última sombra. Es la sombra proyectada, es decir, que teniendo en cuenta la dirección en la que viene la luz, de su lado opuesto el objeto se va a proyectar en el suelo de manera deformada hasta donde estén diciendo la misma dirección del objeto. La sombra proyectada es mucho más oscura que las sombras propias del objeto. Mientras más alejada esté la sombra del objeto, más clara se va a ver. Pero mientras más cerca esté, más oscura va a ser. Ahora lo vamos a ver en funcionamiento con las otras figuras geométricas. Como ya vimos en el cubo, vamos a marcar de dónde proviene nuestra fuente de luz. La marcamos con una L.
Y como ya vimos, del lado opuesto vamos a tener la sombra. La luz va a incidir sobre una de las caras. Esta cara al ser plana, va a absorber toda la luz, pero al estar ligeramente inclinada, no va a ser completamente blanca, sino que va a estar ligeramente sombreada. Y la cara opuesta, donde va a estar la sombra propiamente dicha, va a ser mucho más oscura. Ahora vamos a incorporar lo que es la sombra proyectada. Teniendo en cuenta la dirección que tiene la luz, vamos a saber hasta dónde va a llegar la sombra. Acá dirán que está faltando un elemento, la penumbra. Pero la penumbra es esta luz que da un ligero sombreado. Para reforzar el concepto, vamos a tener en cuenta de que este cuadradito blanco va a representar el máximo punto de luz, completamente blanco, bien intenso. Y del lado opuesto vamos a tener a la sombra, que va a ser completamente oscura. En la transición de la luz hacia la sombra más oscura, vamos a tener esos pequeños degradés que van a ir oscureciendo cada vez más y más. Esa transición es lo que se conoce como la penumbra, para tener en cuenta. Ahora vamos con el cilindro. Ya tenemos nuestro cilindro terminado. Ahora vamos a colocar nuestro punto de luz. Lo vamos a colocar de este lado. Va a estar incidiendo sobre la cara superior del cilindro y del lado opuesto vamos a tener la sombra. Como estuvimos viendo en el cubo, en la pirámide, en las superficies planas, la luz va a incidir completamente de manera homogénea, haciendo de que todo sea casi completamente blanco. Pero en la superficie que es redondeada, ahí vamos a ver cómo va a comportarse la luz sobre el objeto. Acuérdense, la luz va a ser como una capa que va a estar envolviendo de manera homogénea al objeto. Pero en lo alto, en las figuras cilíndricas, vamos a ver que se va a formar una barra de luz. Esta barra de luz, por un lado, va a tener la penumbra, y de la penumbra se va a ir a la sombra. Y luego de la sombra vamos a tener también un poco más de penumbra. Y ahora se estarán preguntando, ¿pero por qué hay penumbra de ese lado? Por el hecho de que la luz rebota. La luz incide y va rebotando. No solamente está incidiendo en el objeto, sino que también en el suelo. El suelo sirve de reflector de luz y hace que también se cree una segunda fuente de luz. Va a ser mucho menos intensa que la luz principal, pero va a permitir unos pequeños degradés más sutiles de penumbra. Realizamos
tenemos la sombra proyectada, teniendo en cuenta la inclinación de donde viene la luz. Y recuerden, mientras más cerca del objeto, más oscura va a ser la sombra. Mientras más lejos, más clara será. Ahora vamos a continuar con el cono. Colocamos nuestra fuente de luz. Definimos bien cuál va a ser la inclinación que va a tener y no nos olvidemos de colocar dónde va a estar nuestra sombra. Es solamente para tener como referencia. Cuando tengan más experiencia, ya no lo van a necesitar. Al igual que en el cilindro, es una superficie que está curvada. Pero la luz tiene la capacidad de irse amoldando e ir cubriendo cada objeto en cuanto a su forma. Entonces, al igual que en el cilindro, se va a generar una barra, pero esta va a tener más una forma un poco más triangular. Entonces, vamos a tener como un triángulo que va a ser de suprema iluminación y de ahí se va a ir yendo hacia la penumbra y de la penumbra se va a ir a la sombra. Remarcamos un poco mejor y en caso de que la parte iluminada no les quedó del todo blanca y quieren borrar, tranquilamente pueden hacer ese rayo de luz con una goma. Recuerden de ir manteniendo esa forma triangular. Acá, como se me fue un poco, lo vuelvo a remarcar un poco. Hacemos nuestra sombra proyectada, teniendo en cuenta la dirección de donde viene la luz. Si se preguntan por dónde estoy pasando el lápiz para saber hasta dónde se está dirigiendo la sombra, tomo como eje los vértices del cubo que utilicé para construir la figura básica. Entonces, teniendo en cuenta la dirección, paso por los vértices y entre estos dos vértices sé que ahí en el medio va a estar este punto donde se encuentran para crear la punta del cono. Entonces, desde acá, desde la base, se va a ir dirigiendo hacia esta dirección. Hacemos bien oscuro desde la base y se va a ir degradando a medida que se vaya alejando del objeto. Y ahora vamos con el objeto que más complicado se nos ha hecho, la esfera. Colocamos nuestra fuente de luz y tenemos en cuenta dónde estará colocada nuestra sombra, es decir, recuerden, del lado opuesto de la luz. Acá tendremos la sombra. En la esfera, a diferencia de todos los objetos que hemos estado viendo, la luz se va a concentrar en un solo punto. Justo donde está incidiendo la luz, ahí se va a generar un puntito blanco, que este vendría a ser el punto más iluminado, el punto más alto de esa esfera. Y luego va a tener en irse agrandando de ese punto, que eso, como vimos, va a ser la parte de la penumbra, hasta llegar a la sombra. Pero, ¿en dónde se encuentra esa sombra? Teniendo en cuenta la dirección, es decir, de dónde está viniendo la luz, vamos a tener en cuenta de que la dirección de la luz nos va a encerrar
la esfera entre dos líneas. Justamente en la intersección de esas dos líneas es donde va a estar ubicada nuestra sombra. Recuerden de que la luz se va a ir amoldando al objeto, es decir, que va a ir acompañando la forma. En este caso, como es una esfera, va a ir de forma curva, yendo desde lo oscuro hacia lo más claro. Y recuerden dejar un poco de espacio para la penumbra de la luz que rebota en el suelo. Ahora vamos con la sombra proyectada. Aprovechando las líneas que ya trazamos para saber dónde iba a estar ubicada la sombra de nuestra esfera, son las mismas líneas que vamos a utilizar para hacer la sombra proyectada de la esfera. Bien por debajo se va a formar un pequeño círculo bien oscuro que se va a ir degradando. Como de este lado está mucho más cerca de la luz, va a haber muy poca penumbra. Y después, del lado contrario, nos encontraremos con el resto de la sombra proyectada. Un consejo a la hora de hacer esferas, para que no tengan que ir haciendo todo constantemente con perspectiva, es también que vayan ejercitando la mano, haciendo círculos una y otra vez, hasta que digan, listo, este es el círculo que quiero, y remarco y borro los que no me sirven. En este caso, sigo haciendo, elijo uno, y los que no me sirven, directamente los borro. Y antes de terminar, vamos a contestar la pregunta de Antonio del taller de títeres, que nos preguntaba cómo podemos hacer diferentes expresiones en el rostro para crear un personaje. Para esto, vamos a tener en cuenta de que para dibujar un rostro tenemos que tener en cuenta que 4 elementos se van a estar moviendo para generar diferentes expresiones. Ahora lo vamos a ver en el papel. Acá tenemos 6 rostros que están en blanco. Ya les dije que van a haber 4 elementos que se pueden mover de nuestra cara, y estos son las cejas, los ojos, la boca y la nariz. La nariz es la que menos se va a mover, pero termina de reforzar una expresión. En la cara vamos a ver, primero que nada, los ojos. Esta vendría a ser una cara muy neutra. Ahora le vamos a empezar a agregar pequeños detalles. Vamos a hacerle una nariz. Vamos a poner las cejas un poquito arqueadas para arriba. La boca se la vamos a abrir. Le podemos hacer los dientes. Y los ojos, para que ya tengamos una expresión feliz. Jugando con las diferentes posiciones que podemos encontrar de las cejas, los ojos, la nariz y la boca, nos vamos a poder encontrar con una gran diversidad de expresiones. Los invito a que se vayan observando en un espejo y vean qué es lo que se mueve de su rostro y qué es lo que hace que ese rostro comunique ya sea una cara de tristeza, preocupación, dolor, alegría, risa. Como habrán visto, solo se trata de ir jugando con los ojos, la boca, la nariz y las cejas. Vayan experimentando, obsérvense en el espejo y vean y experimenten.
Bueno chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy, espero que la hayan disfrutado y si quieren mostrarnos sus avances o tienen dudas acerca del taller, por favor escríbanos a casadelaculturabm@gmail.com. Nos vemos la próxima.